Se dio además la circunstancia de que un fin de semana tuve que viajar a Barcelona por un motivo que ya no recuerdo, pero sirvió para la primera toma de contacto con los integrantes de la nueva banda. Desde el principio hubo lo que se llama buena química entre los músicos. El señor F tocaba la primera guitarra, yo el bajo. Amanda cantaba, Pau la otra guitarra y Neo la batería. Esta formación, sin embargo, no duraría mucho y el grupo quedaría reducido a un cuarteto. Pero aún falta para esto. Había nacido The Cinnamon Girl, la banda con la que tocaría por 3 años por toda Barcelona. Ese mismo fin de semana en la ciudad volví a encontrarme, luego de algunas conversaciones telefónicas, en donde misteriosamente se revitalizaron los vínculos con Laila. Ahora veo que no había forma de aprender de mis errores, y aún quedaba mucho, y todavía faltaban muchos golpes más, para que me diera cuenta de qué cosas no debía hacer y a qué personas no tenía que contactar. En fin. También con el maestro Moro, el novio de Nama, había comenzado a afianzar una amistad que se fortalecía en el tiempo previo a mi vuelta a Barcelona, a tal punto que fui invitado por este a vivir en su casa nada más llegara. Tras aquel fin de semana en Barcelona, regresé a mi dura realidad en Calpe, soñando y esperando los días que aún me faltaban para mi partida definitiva. La banda siguió ensayando sin mí y abrimos una cuenta grupal de correo para ir hablando de cómo iban las cosas. Esto estimuló mi ansiedad y hacía que los días hasta mi partida se volvieran interminables. Pero llegó el día. Con Iván me despedí ya sin problema alguno. Mi amigo terminó por entender que yo debía irme de aquel pueblo, y las despedidas siempre eran con el mejor ánimo. Aunque el maestro Moro insistió una y otra vez para que fuera a su casa, y de hecho yo acepté esta propuesta, cuando por fin puse un pie en la ciudad condal me quedé en casa de Laila. Una de las razones de aquella decisión fue en parte que mi relación con ella se hallaba en uno de los mejores momentos. Pero la otra, debo reconocerlo, era que el maestro Moro no había respondido a mis llamadas cuando por fin me encontraba en viaje. Una vez más, desatendí a las primeras impresiones que me daba una cosa para luego comprobar, muy a mi pesar, que estaba en lo cierto. Epicuro decía que para ver una cosa hay que ponerse de espaldas a ella, es decir, hay que hacer abstracción de los sentidos y mirarla con el verdadero órgano que tenemos para ver, la razón. En fin. Fue un comienzo extraño, ya que recuerdo considerar incluso la posibilidad de quedarme viviendo con Laila. Pero un detalle o dos me hicieron abrir los ojos y darme cuenta de que esa atmósfera de aparente tranquilidad no podía durar mucho entre nosotros. Una vez contacté con el maestro Moro, me fui a su casa con mis cosas, una semana después de llegar. Al verlo lo noté verdaderamente extraño, con una mirada esquiva, ansioso como queriendo hacer algo, aunque no hacía nada. Evidentemente estaba drogado, pues rara vez, y más por aquel tiempo, no había día en que no se fumara al menos un porro. Esta droga era sin embargo bastante blanda en comparación con las que había consumido en el pasado, heroína, cocaína, LSD, etc. Pienso que me encontraba demasiado entusiasmado por hallarme una vez más en Barcelona, esa ciudad que tanto me gustaba, tocando además con una banda, que no pude ver o no quise, muy a pesar de Epicuro, o mejor dicho mío, ver muchas cosas que se evidenciaban ante mí. Pero con la música iba bien. Ensayábamos todas las semanas hasta 2 veces y nos encontrábamos muy seguido para discutir cuestiones como el nombre del grupo. The Cinnamon Girl fue un nombre que se consiguió luego de intensas y prolongadas reuniones, las estructuras de las canciones y acerca de las versiones que hacíamos o podíamos hacer. La música que tocábamos era más bien comercial, por lo que a mí no me cerraba el asunto de que el señor F quisiera tocar en esa formación. Él era lo que se dice un blusero nato, un rock and rollero, por lo que no se explicaba el que quisiera hacer una música tan distinta a sus gustos. Tiempo después sabría que la única razón que lo llevó a tocar la guitarra con nosotros era mantenerse cerca de Amanda. A mí, en cambio, tocar aquella música fue desde el comienzo un reto con el bajo. Los demás integrantes de la banda habían estudiado música en conservatorios o escuelas de música, y yo era el único que no sabía leer en pentagramas y además era también el más nuevo en el instrumento, ya que no llevaba ni 3 años tocando el bajo. Estas cuestiones lograrían que se crearan ciertos roces con el baterista Neo, aunque luego se demostraría que estos roces eran debidos a sus propios problemas personales.
Comenzó también, en esta nueva etapa mía en Barcelona, uno de los periodos que considero fundamentales en mi vida. Si bien en todo este tiempo precedente no había dejado nunca de leer, fue estando en compañía del señor Moro y del señor F donde tuve un acercamiento crucial a muchos autores que hasta entonces me eran desconocidos. Mi nueva habitación, con la forma de un triángulo isósceles, estaba saturada de libros en estantes que partían del suelo hasta el techo. Como había tantos, se los dispuso en doble fila, por lo que sobresalían hasta el borde y a veces, sin que nadie los tocara, se caían al suelo. Infinidad de veces corría a levantar la obra caída y la inspeccionaba, a ver si ya la conocía. Al principio me eran la mayoría de los títulos desconocidos, pero más adelante había digerido una buena cantidad de ejemplares. Pero evidentemente no los leía todos. De haberlo hecho, hoy no me quedan dudas, hubiera terminado por destruirme. Pienso esto debido no a la cantidad, sino al tipo de material allí acumulado. Pero los libros no eran del maestro Moro. De hecho, él no había leído ni una mínima parte. Y aún así hablaba de lo que los libros trataban continuamente. La razón de ello era que el verdadero dueño de aquella enorme cantidad de libros, un hombre llamado Tony, que era una especie de protector suyo, le había hablado siempre del contenido de su biblioteca. Así era pues, que yo siempre antes de dormirme veía sobre mi cabeza cuando yacía recostado en la cama a los tomos de Schopenhauer, Hegel, Spinoza y Kant asomando amenazadoramente desde los estantes. Y muchos de ellos cayeron y se instalaron realmente en mi cabeza, pero no físicamente. A su vez, el señor F me habló y aconsejó sobre muchos autores a los que más tarde leí con asiduidad y pasión. Y todavía a su padre le debo el haber conocido a uno de los escritores que más admiro. Recuerdo que estábamos en aquella casa de campo en donde hacíamos los ensayos retiro espirituales, y hablando de literatura, él me nombró por casualidad a Thomas Bernhard. Al enterarse de que yo no conocía a tal autor, se puso a patalear en el suelo lleno de indignación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vos no conozcas a Thomas Bernhard?, gritaba en voz alta. En efecto, por aquel entonces no lo conocía. El padre del señor F desapareció de la cocina, lugar en donde estábamos, y volvió un rato después con un libro en la mano. Me entregó La Calera y me encomendó de modo muy solemne que se lo cuidara, que me daba un libro de su apreciada biblioteca y lo quería de vuelta sin daño alguno. No recuerdo haber sentido hasta entonces un atrapamiento igual. El libro sencillamente me absorbió desde el comienzo mismo. Es más, podría decir que ya estaba bajo sus poderes simplemente luego de leer la contratapa con la sinopsis. Un hombre que se encierra en una fábrica abandonada de cal junto a su mujer inválida, con el objeto de escribir un estudio sobre el oído. Simplemente no me había topado hasta entonces con algo tan retorcido y divertido al mismo tiempo. Esta y casi todas las demás obras de Bernhard están escritas de corrido, sin punto y aparte, lo que le dificultaba a uno retomar la lectura, pues no sabía en realidad por dónde hacerlo. Pero el aparente caos lo llevaba a uno por donde él quería, con las ideas desplegándose cíclicamente, usando la repetición, ese aparente defecto en la escritura, como un instrumento para consumar sus fines. Y esta solo era una obra menor de Bernhard, una de las más suaves, por decirlo de algún modo. Muchos títulos que leería en el futuro me sacarían el sueño y me sumergirían en abundantes pesadillas. Volviendo. Por entonces la banda comenzó a verse afectada por los problemas personales de Amanda y el señor F. Sus continuas peleas, ya sea por celos, por malos entendidos, afectaban siempre a los ensayos y hacían que una vez faltara uno y luego el otro. Cuando la situación llegó al límite, ellos mismos convocaron una reunión en donde se decidió que uno de los dos tenía que dejar la banda para que ésta pudiera seguir su rumbo. Aprovechando la excusa, el señor F decidió por su propia voluntad alejarse y dejarnos como cuarteto. Estoy convencido que para él esa partida fue dura porque se alejaba de Amanda, pero en parte le alivianó ya que al fin se veía libre de tocar una música por compromiso. Y tengo que decir que la partida del señor F impulsó la banda, aunque yo mismo me sentí al comienzo un poco incómodo de quedarme con un grupo donde había sido llevado por él. Pero como decía, la banda terminó por consolidarse al reducirse a cuarteto, y la relación entre nosotros mejoró.
La verdad era que yo hasta poco y nada había hablado con Amanda, ya que cuando me dirigía a ella siempre sentía la mirada del señor F sobre mí, estudiándome. Por eso rara vez le decía algo. Recuerdo también, en relación a este detalle, que una vez me crucé con Amanda que iba entre una muchedumbre por uno de los pasillos del metro. Ella no me vio, y aunque yo la distinguí enseguida, tampoco la detuve para saludarla. Por algún tiempo no comprendí esta actitud mía, aunque más tarde, reflexionando incluso años después, llegué a la conclusión de que lo hice para tener que evitar el decirle al señor F que había tenido un encuentro en privado con ella. Los ensayos entonces se hicieron más amenos. Nos dedicábamos a componer y aunque demoró el asunto, un buen día Amanda vino con la sorpresa de que teníamos una fecha para un concierto. La primera actuación, de las muchas que haríamos, fue en el Palacio del Congreso de Cataluña. Pese a la importancia del lugar, el espectáculo era realizado por unos fanáticos religiosos llamados los Legionarios de Cristo. Nada más terminar de tocar, apagaron las luces y en medio de un gran silencio apareció una verdadera procesión con velas encendidas, en donde un grupo de lo que parecían ser monjes oraban a media voz. Nosotros habíamos quedado atrapados en medio del escenario, pues no habíamos sido avisados de que aquel ritual se llevaría a cabo, y en completa oscuridad dudábamos de cómo salir de allí. Nunca quedó claro qué hacíamos en aquel lugar, y Amanda, que fue quien nos llevó, siempre negó saber que aquel acto era de tales características. Pese a todo nos tomamos el asunto con buen humor, ya que sabíamos que al inmediato día siguiente teníamos otro concierto, esta vez en un bar común y corriente, sin doctrinas religiosas extremas, rodeado de todos nuestros amigos. Concluyó la noche despidiéndome de Pau y Amanda en una estación del metro donde ellos bajaron y que, sabiendo yo que todavía me verían y saludarían al verme marchar en el tren, me pareció adecuado fingir que me habían crucificado parándome en uno de los bancos en donde extendí los brazos y me quedé inmóvil mirando al techo. Alcancé a ver igual, de reojo, cómo se doblaban de la risa mientras los perdía de vista a través de la ventana del tren que dejaba la estación. Y aquel concierto del día siguiente fue verdaderamente, a mi entender, el mejor, en un bar repleto de gente que respondía a lo que hacíamos, pese a que no conocían, en la mayoría de los casos, la música que escuchaban. Después le siguieron otros más, entre los que hubo algunos con bastante gente, y otros para los que tocábamos para un puñado de amigos. Finalmente, tomándonos el asunto en serio, nos metimos en un estudio a grabar algunos de nuestros temas. Del fruto de aquella grabación saldrían las maquetas o discos que venderíamos en los espectáculos en el futuro. Por primera vez me sentía estar en una banda con otras personas que me igualaban en nivel. Y al referirme al nivel, quiero decir al nivel de compromiso con la música, de amor por lo que se hacía, de entrega. Por eso, tal vez, es que pude superar las circunstancias que se me presentaron mientras toqué los primeros 2 años con The Cinnamon Girl.